Bueno, buenos días otra vez. Seguimos con lo que es la parte de la bioenergética. Como tal, ya dejamos atrás a un lado, o ya dejamos atrás, mejor dicho, algo que hasta ahora es preparativo. Todo esto que estamos viendo es preparativo para poder entrarle a la vía metabólica. Pero fíjense cómo ya vamos entrando en materia. Y hoy, en nuestra tercera clase, continuación, esta es una sola presentación, pero la hemos dividido en fragmentos para hacerlo más fácil para que les llegue a ustedes. Vamos a hablar de un tema muy importante como son los compuestos ricos en energía. Ustedes ya han visto mucho de ellos de manera estructural. Ahora vamos a ver cómo los vamos a aplicar o cómo ellos son útiles en nuestras vías metabólicas y en los intercambios energéticos dentro de la célula. Los compuestos ricos en energía los vamos a definir como aquellos intermediarios metabólicos cuyo potencial de transferencia de grupo es inferior a menos 7000 kilocalorías sobre mol. Cuando hablamos de inferiores, menos 7 kilocalorías sobre mol o 7000, menos 7000 calorías sobre mol. Hablamos de que menos 7000, menos 7001, menos 7002. Les repito que traten de recordar la parte matemática de forma tal de que esto no sea un impedimento para que logren su objetivo. Entonces, es todo lo que sea negativo por debajo de menos 7000 calorías por mol o menos 7 kilocalorías por mol. Hablando de potencial de transferencia de grupo, tenemos que entender que es la cantidad de energía libre que el compuesto que estamos estudiando en determinado momento es capaz de ceder a otra sustancia junto con el grupo que transfiere. Vamos a desglosar un poquitico esto. Esto es así. Un elemento tiene un grupo que puede transferir. Hablemos de que sea un grupo fosfato, ¿verdad? Son los más comunes y más importantes. Y que al ceder ese grupo fosfato de un grupo a otro grupo, se va a liberar o va a ceder también una cantidad específica de energía. Bueno, el potencial de transferencia de grupo es la energía que va a ser cedida al momento de que un grupo, de que nuestro compuesto de estudio ceda un grupo específico. Ese es el potencial de transferencia de grupo. Y cuando ese potencial de transferencia de grupo es inferior a menos 7 kilocalorías por mol, estamos hablando de que se trata de un compuesto rico en energía. Es decir, hay transferencias. Puede haber transferencias de un grupo a otro. Pero si eso no cede esta energía, no estamos hablando de un compuesto rico en energía. Entonces, es que se cede energía, pero una energía menor a esta que estamos nosotros delimitando aquí, menos 7 kilocalorías por mol. Claro esto, pasamos nosotros a estudiar la cantidad de compuestos ricos en energía que existen, entre los cuales están los fosfoanhídridos, que son los más importantes desde el punto de vista energético, entre los cuales se encuentran el ATP, adenosintrifosfato, guanosintrifosfato, uridinotrifosfato y citosintrifosfato. Son los 4 nucleótidos que pertenecen, ¿verdad?, a nuestro ADN y ARN, dependiendo de lo que estemos estudiando nosotros, pero que en este momento vamos nosotros a estudiar como elementos energéticamente activos en el organismo. A su vez, tenemos la otra clasificación, como son los acilfosfatos, de los cuales el más importante que vamos a estudiar nosotros, el 1,3-bifosfoglicerato. Muchachos, por favor, miren, no me vayan a hacer hervir la cabeza diciendo 1,3-bifosfoglicerato. Están raspados si me llegan a decir eso. ¿Cómo se lo estoy diciendo? 1,3-bifosfoglicerato. ¿Cómo no se dice
1,3 bifosfoglicerato. Por favor, no lo hagan. Están los enolfosfatos, entre los cuales se encuentra como ejemplo importante el fosfoenolpiruvato. Están las fosfoguanidas, entre las cuales la más importante es el creatinfosfato, que es el fosfágeno. Lo estudiaremos mucho en la última unidad como fosfágeno, cuando estemos en el seminario de lo que es ayuno y ejercicio. Están otros importantes como son los transferidores de grupos de acilo, entre los cuales se encuentran los derivados de coenzima A, formando enlaces tiol-éster con una importancia específica como marcador metabólico y promoviendo la energía interna propia, por ejemplo, de algunos ácidos grasos cuando son activados, para que se pueda llevar a cabo la activación y la función de cada uno de ellos. Y los transferidores de grupos metilo, entre los cuales se encuentra la S-adenosilmetionina como elemento integrante de este grupo y que tiene una gran importancia a nivel metabólico, también como marcador metabólico. Entendiendo esto, vamos a entender. La cosa nos permite entender la subsiguiente. Y es que nuestro flujo de energía, hablamos del ser humano, va de compuestos que tienen mucha energía, que están aquí arriba, a compuestos que tienen una menor energía, para que al final podamos nosotros llevar la transformación de un reactante específico en un producto. Entonces, ese flujo desde los elementos de alta energía, inclusive a partir de reacciones metabólicas o inclusive de nuestros alimentos, como por ejemplo el glucógeno, que es transformado en glucosa que tiene un componente energético, usted come, ¿verdad? Pero la glucosa no va a ir directamente a la célula a darle la energía que usted necesita, sino que va a sufrir una serie de transformaciones, una serie de pasos, un flujo de energía que va a llegar hasta lo específico, exacto y mínimo en determinado momento dentro de la célula. Ese flujo de energía va a pasar a través de intermediarios metabólicos, entre los cuales el más importante es el ATP. No solamente hablamos de ATP como ATP, sino como el sistema ATP-ADP. Es decir, hay un intercambio entre las cantidades de ATP y ADP que hay en la célula en determinado momento, que van a permitir que este flujo sea necesario. Por lo tanto, no podemos decir que el ATP es más importante que el ADP, sino que ellos son un binomio que nos va a permitir a nosotros, dependiendo de la necesidad y de la carga energética que tenga en determinado momento la célula, llevar el flujo hacia determinada tendencia. ¿A qué me refiero yo? Mire, el ATP va a ser, digamos, el intermediario que va a promover la energía o a llevar la energía hacia estas reacciones específicas que necesitan la energía. Pero a su vez, el ATP en forma de ADP, o la forma de ADP del binomio ATP-ADP, es la que va a recibir la energía de aquellos compuestos altamente ricos en energía, para poder así llevarlo a las reacciones más necesarias o las que la necesiten en determinado momento. Esta laminita es sumamente importante para entender lo que es el flujo energético a través del ATP y para entender lo que es el ATP como determinante energético en nuestra célula. ¿A qué me refiero yo? A que el ATP va a estar, mire, en medio de las reacciones de alta energía y de las de baja energía, para que haya el flujo continuo. Y ese ATP va a ser el intermediario metabólico para el que se puedan llevar a cabo todos estos elementos que nosotros vamos a, o todas estas reacciones que nosotros vamos a necesitar que se lleven a cabo. Dando esto a entender la importancia que tiene él como intermediario metabólico, antes llamado moneda energética del organismo. Cuidado con este término, ¿ok?
Es un término, digamos, un poquito subjetivo, pero para que puedan ustedes entender, lo traigo yo aquí en este momento. Digamos que puede haber mucha energía en un sitio, puede haber poca energía en otro sitio. Vamos a darle mucha energía desde la que tienen más energía hasta la que tienen baja energía. No puede haber un flujo directo desde esas reacciones, desde la glucosa o digamos del fosfonol piruvato, que tiene mucha energía a partir de la glucosa cuando se va degradando, hasta estas reacciones, sino que todo va a pasar a través del ATP. Digamos que por eso es que le hablamos como moneda de intercambio metabólico. Por supuesto, mire, ustedes a veces, lo veo yo en los exámenes, cuando no se acuerdan de algo, se acuerdan, no sé por qué siempre se acuerdan es de la moneda energética, y me ponen el ATP. ¿Cuál es la importancia del ATP? Es que es la moneda energética. No, eso no es lo que le estoy preguntando yo. Estoy preguntando esto que estamos nosotros hablando, de cómo él se encuentra entre los compuestos de alta y los de baja energía para poder llevar a cabo el flujo energético necesario dentro de la célula. Entonces, prohibido poner en el examen moneda metabólica. Le estoy dando un ejemplo, ¿ok? Para que puedan ustedes entender. Entre las cosas que nosotros estamos estudiando y dándole la importancia a cada una de las sustancias que nosotros tenemos, siendo la más importante en el contexto del flujo metabólico, el ATP, tenemos un concepto que es necesario que ustedes se aprendan, que es la carga energética. Carga energética que viene dada por la relación existente en determinado momento dentro de la célula entre las distintas formas en las que puede estar el ATP. ATP, ADP o incluso AMP. AMP, que no es el cíclico, es adenosín monofosfato. ¿Ok? Tenemos esta fórmula que nos da lo que es el valor de carga energética que hay dependiendo de las concentraciones de cada uno de ellos. Concentraciones de ATP, de ADP, ATP, ADP nuevamente y AMP. Cada uno, de acuerdo a las concentraciones en esta fórmula, me va a dar un valor que va a ir de 0 a 1. La célula debe tener un valor entre 0,85 y 0,90, 0,80 y 0,90, que es el valor específico de carga energética propio para la célula. Ese valor de carga energética va a permitir que va a ser como el indicador para que la célula aumente la producción de ATP a partir de las reacciones catabólicas. Son reacciones exergónicas, son reacciones que liberan energía. Esa liberación de energía va a ser acoplada a la formación de ATP cuando hay una carga energética por debajo de 0,85, de 0,80, o va a hacer que si la carga energética ya se ha logrado o inclusive está muy alta, dependiendo de los valores que haya en determinado momento de ATP, ADP o AMP, entonces disminuye la velocidad de las vías catabólicas y se aumente la velocidad de las vías anabólicas, que más bien requieren energía. Eso me va a dar a mí un rango específico, estrecho, de carga energética que, como les dije, está cercano a 0,85, que va a ser el que regule la necesidad de que se aumente la producción de ATP o, dependiendo del momento en que se encuentre la célula, disminuya la velocidad de estas vías y aumente las vías anabólicas que requieren energía. Eso me lo va a dar a mí la carga energética. Y vuelvo a repetir, es una fórmula que la célula no la ve como fórmula, la ve como cantidad de ATP, ADP o AMP que tiene ella, pero que me va a permitir a mí que no haya, lo que dije anteriormente en la grabación previa, un desorden con respecto a lo que es el metabolismo. No, vamos a poner muchas vías catabólicas para que haya mucho ATP. No, eso no es así. Tiene que haber un rango específico, porque esto que nosotros siempre vamos a ver, que la célula no es todo o nada. Usted no puede decir, no, que es que yo necesito que haya mucho ATP en determinado momento en la célula. Eso es lo mejor que hay, porque eso va a traer sus consecuencias, como que posteriormente haya una falta de sustrato para la cadena transportadora de electrones, como lo es el ADP o el AMP,
y entonces en determinado momento, por mucho ATP que usted tenga, no va a tener cómo formar o cómo utilizar nuevamente o cómo formar a través de la cadena transportadora de electrones del ATP. Por lo tanto, esto no es que esto es mejor que otro, es que tiene un rango específico para que se lleve a cabo la función celular de la manera específica. Reacciones de hidrólisis de ATP, repásenlas ustedes, aquí las tengo yo. El ATP puede ser escindido a ADP más fosfato inorgánico con un delta G sub 0 específico. A su vez, el ADP puede ser escindido a AMP más fosfato inorgánico, el AMP a adenosina más fosfato inorgánico, y hay una forma, cada uno con su delta G específico, de transformar o de hidrolizar el ATP, que es directamente a AMP más pirofosfato, lo cual va a ser utilizado dependiendo de las reacciones metabólicas en aquellas reacciones que necesitan un poquito más de energía para que se puedan llevar a cabo, energía que no es aportada. Digamos que esta fórmula ATP más ADP es, digamos, que la más común, pero en aquellas que necesitan una energía extra, la liberación de ATP o la hidrólisis de ATP en AMP con pirofosfato me va a dar ese aporte extra de energía, porque inmediatamente a que esto ocurra viene la hidrólisis del pirofosfato en 2-fosfato inorgánico con un aporte extra de energía. Hay reacciones específicas que necesitan eso. Entonces ya vemos aquí la versatilidad del ATP, y por eso es que es utilizado, no solamente por la cantidad de ATP, ADP que hay en la célula, sino por esa versatilidad. Ustedes la pueden utilizar, pueden utilizarlo, la hidrólisis del ATP hasta ADP, dependiendo de las necesidades, pero si necesita un aporte extra, tenemos el ATP hasta AMP con la posterior escisión de pirofosfato hasta 2-fosfatos inorgánicos para aquellas reacciones que necesiten un aporte extra de energía para la reacción celular. ¿Qué tenemos que ver nosotros entonces? Que es esta la vía, esta la manera a partir de la cual la energía va a fluir desde las reacciones de muy alta energía hasta las reacciones que la ameriten. Y que son esas concentraciones de ATP, ADP las que me van a mí a permitir tener la carga energética que le va a decir o anunciar a la célula es necesario que haya más producción o menos producción de ATP. Aquí está nuestro ATP, que ustedes muy bien vieron en química orgánica y que ahorita vamos a repasar. Tenemos entonces una base nitrogenada, tenemos una azúcar y tenemos esa azúcar unida a grupo fosfato, que es lo más importante que nosotros vamos a detallar en esta lámina. Ya ustedes conocen todo esto. Yo me voy a dedicar a estos enlaces que están aquí. El primer enlace de nuestra adenosina, ¿okay?, que es la adenina más la ribosa, va a ser un enlace fosfoéster. Fosfoéster, este que está aquí. Los siguientes enlaces, o sea, el primer grupo fosfato unido a nuestra adenosina formando el adenosin monofosfato es un enlace fosfoéster, un enlace de tipo éster. Ahora, el siguiente enlace entre el primer grupo fosfato y el segundo grupo fosfato, y por supuesto el siguiente enlace entre el segundo y el tercer grupo fosfato, va a ser fosfoanhídrido. ¿Por qué es importante esto que yo les estoy hablando aquí? Porque eso es lo que le va a dar la respuesta a el por qué. Si usted rompe aquí o rompe aquí, va a haber una mayor liberación a que si usted simplemente rompe aquí. ¿Y por qué el ATP puede ser considerado un grupo, el ATP cuando se transforma en ADP es catalogado dentro de las reacciones de alta energía, y no porque si usted rompe la AMP aquí
no es considerado de alta energía. Acuérdense lo que yo les hablé anteriormente de el potencial de transferencia de grupo. De hecho, este enlace y este enlace los podemos nosotros catalogar como enlaces de alta energía. A la hora de la verdad ellos son enlaces, están uniendo dos estructuras, oxígeno y fósforo. Pero ¿qué es lo que le da la importancia de todo esto que yo estoy hablando aquí? Es que las características propias de la unión que nosotros estamos aquí hablando da una conformación específica a nuestra molécula, haciéndola más improbable, más ordenada. Y acuérdense lo que hablábamos de la segunda ley de la termodinámica. Algo que es altamente ordenado es algo altamente improbable, y la tendencia va a ser a aumentar el desorden del universo. Por lo tanto, el ATP es una estructura altamente improbable, pero que se forma. Entonces, ¿cuál va a ser la tendencia del ATP si es altamente improbable? A buscar su forma más probable. Estos enlaces que están aquí, los enlaces anhídridos, impiden que haya una resonancia entre estas moléculas que aquí tenemos, digamos que un enlace más fuerte que este que estamos nosotros observando aquí, y al impedir que haya una mayor resonancia, hace que la estructura sea inestable, improbable, y la tendencia sea a romperse. Y al romper esa estructura, digamos que se estabiliza el resto de la molécula, y al estabilizar el resto de la molécula, cumpliendo con el proceso de mayor entropía, es una estructura más probable y es una estructura que va a tener la tendencia a formarse. ¿Sí? Eso nos lleva a nosotros a entender por qué justamente este enlace y este enlace es distinto de todos los enlaces que están aquí. La capacidad resonante que le da que no la tienen estos dos, haciendo esta molécula más improbable, haciendo esta molécula más reactiva, haciendo esta molécula más inestable, y por lo tanto que al ser escindida hay una mayor liberación de energía. Es importante entonces que ustedes estructuralmente vean esta diferencia entre estos enlaces, que es lo que hace que nuestro ATP sea altamente inestable, y esa alta inestabilidad es lo que justamente hace a la célula utilizarlo como un elemento transferidor de energía, un elemento que rápidamente puede ceder su energía a otras moléculas. O sea que no es que la inestabilidad en este caso sea una desventaja, no, justamente la célula toma como una ventaja para poder llevar a cabo las funciones que necesita. Pero es necesario que nosotros entendamos que esa inestabilidad la dan estos enlaces que nosotros aquí estamos hablando. Entonces, como les hablé anteriormente, el potencial de transferencia de grupo varía dependiendo del grupo o de la reacción. Ya nosotros hablamos de distintas reacciones anteriormente, a través de las cuales se hidroliza el ATP. Fíjense, la reacción típica es la hidrólisis de ATP en ADP más fosfato inorgánico, dándonos menos 7300. Cuando hay una necesidad extra de energía, ese ATP va a ser hidrolizado hasta AMP, esto sería en el segundo enlace, o en el primer enlace fosfoanhídrido, dándonos AMP con pirofosfato. Pirofosfato que inmediatamente va a ser hidrolizado a dos fosfatos inorgánicos con el aporte extra de energía para aquellas reacciones que así lo ameriten, un aporte extra de energía. Esto aparece así en la bibliografía, es un poquito exagerado, porque realmente uno maneja que es como menos 8.2 kilocalorías por mol, no 10.9. Hay esa disyuntiva. Sin embargo, en todo caso, lo que me interesa es que ustedes aprendan que aquí hay un aporte extra de energía en la segunda reacción de hidrólisis que es utilizada por la célula para aquellas reacciones que necesitan justamente un poquito más de lo que el ATP puede donar en su hidrólisis hasta ADP.
Ya les expliqué yo por qué este comportamiento, y es por la diferencia en lo que son los enlaces ADP, ATP, con simplemente el enlace que tiene la adenosina hasta el ANP. La diferencia entre ser un enlace éster o un enlace anhídrido, y posteriormente la decisión del pirofosfato hasta 2 fosfatos inorgánicos. Vamos a detallar un poquitico el porqué de esta característica inestable del ATP. Como les dije, cuando hablé de inestable, no hablo de algo que es desfavorable, sino de algo que es justamente utilizable por la célula. Es decir, la célula utiliza una gran maquinaria. Hablemos de fosforilación a nivel de sustrato, hablemos de cadena respiratoria, cadena transportadora de electrones, acoplada a la fosforilación oxidativa, lo cual es un proceso complejo, profundo, que utiliza una gran maquinaria celular para llevarse a cabo. ¿Para qué? Para crear un elemento altamente inestable. Ustedes dicen, bueno, pero ¿qué lógica tiene que la célula utilice tanto de su aparataje para formar algo inestable y que posteriormente rápidamente vaya a justamente, para cumplir con la segunda ley de la termodinámica, a romperse, a escindirse? Es decir, el ATP, como elemento altamente inestable, rápidamente, en el momento en que se necesite, va a ser transformado en ADP. Entonces usted dice, oye, qué locura, ¿vale? Tanto rato en transformar, en crear el ATP para que sea algo sumamente volátil e inestable. Bueno, justamente, eso es lo que necesita la célula. Esa molécula altamente reactiva e inestable para que pueda cumplir su función. ¿Qué le da esa inestabilidad? Mira, el ATP, como estructura improbable, cuando se encuentra como ATP, tiene poca capacidad de resonancia. Sus productos tienen mayor capacidad de resonancia, por lo tanto la tendencia va a ser a que el ATP sea transformado en los productos específicos ADP o AMP, dependiendo de la necesidad. Volvemos. ¿Cuál es la lógica de esto? Vamos nosotros a crear un elemento altamente inestable para que pueda posteriormente él fácilmente donar su energía. Entonces, el ATP tiene poca resonancia entre sus moléculas, lo cual lo hace inestable. Algo que hace bastante inestable a nuestro ATP, inestable pero digamos favorable para los intercambios energéticos, es que, como ustedes ven, aquí hay una cantidad de cargas negativas. Todas esas cargas se van a repeler una con respecto a la otra. Y como ustedes ven, si ustedes se han puesto a jugar con dos imanes, si usted pone los polos opuestos, se pegan. Pero yo sé que ustedes, como buenos muchachitos, seguro se han puesto a poner dos imágenes del mismo polo para que ustedes vean cómo se repelen, la fuerza que hay allí de repulsión. ¿Por qué? Porque tiene cargas iguales. Si ustedes han jugado ajedrez, seguro se han puesto a jugar con los peones, a tratar de pegar los dos peones, y jamás, imposible. ¿Qué hace? Se repelen. Bueno, eso es lo mismo que ocurre con la carga negativa del ATP. No se van a unir, sino que se van a repeler. Esa repulsión entre las cargas negativas de los fosfatos hace que sea altamente inestable. Además, esos oxígenos, ustedes lo ven aquí del mismo tamaño, pero son una molécula grande. Eso provoca un impedimento estérico en nuestro ATP, haciendo la estructura cada vez más improbable. Y vamos nosotros a impedir que haya una rotación entre grupos, evitando lo que es la resonancia, ¿verdad? Que pueda haber en nuestra molécula resonancia, que sí la tienen cuando está libre. Cuando está libre, bueno, ya no hay tanta repulsión, ya no hay impedimento estérico, ¿verdad? Ya la resonancia se puede llevar a cabo, y esta es una estructura más probable cuando está libre, cuando está unida. Eso es lo que se busca. Y por eso es que el ATP es altamente, digamos, reactivo, y necesario que así sea para que pueda llevarse a cabo los intercambios que nosotros necesitamos en la célula.
Entonces, habiendo hablado tanto del ATP, hay algo justamente importante. Y es que miren dónde se encuentra el ATP. Se encuentra, digamos, en un lugar intermedio entre los compuestos de muy alta energía y los de baja energía. Su reacción de hidrólisis está aquí, lo cual hace que él pueda ser ese intermediario entre estos elementos y estos que están aquí abajo, o la hidrólisis, o la necesidad de aquella energía. Es decir, usted nunca va a tener que fosfonol piruvato que fíjense, el que más energía de hidrólisis tiene, menos 14.8 con respecto a esto que nosotros vemos aquí, inclusive más que el ATP. Pero él no va a ser utilizado por la célula como el intermediario para colocar nuestro elemento, nuestra energía en los elementos que así lo requieran, sino que tiene que pasar por ATP. Entonces los compuestos de alta energía pasan por ATP y el ATP es la que lo va a dosificar para todas estas reacciones que aquí nosotros lo necesitamos. Por eso es que volvemos al concepto que les dije que no me hablaran ustedes en el examen de la moneda energética. Miren, esto tiene tiene un valor y esto tiene otro. Esto tiene que pasar por el filtro del ATP para que de aquí hasta aquí pueda llevarse a cabo. Por sí mismo no lo van a llevar. Entonces, pendiente de entender lo que es el ATP como elemento importante entre los intercambios energéticos entre los compuestos de alta energía y de baja energía. Cuando yo les hable, y yo les pido, generalmente lo pido en el examen, de la importancia del sistema ATP-ADP en los intercambios energéticos de las células, me refiero a todo este poco de cosas que les he hablado hasta aquí, de cómo él tiene una alta inestabilidad que le permite fácilmente intercambiar entre los compuestos de alta y baja energía, de que él está presente en todas las células, de que tenemos una alta maquinaria que permite su síntesis, ¿verdad? Y que a su vez él es sumamente versátil en su hidrólisis para aquellas reacciones que ameriten una energía de 7300, pero también puede ser utilizada para aquellas que son un poquito más, y todo lo que hemos hablado aquí y que ustedes van a repasar. Entonces, cuando yo les pida la importancia del ATP, es lo que yo quiero, del sistema ATP-ADP, es lo que yo quiero que ustedes me escriban, me delimiten. No se van a importar, es importante porque da energía para que el cuerpo sobreviva. O sea, que no se pongan con esos cuentos. Hablamos de palabras técnicas, hablamos de razones técnicas, no de razones empíricas, que de verdad, cuando están ahogados en el examen, empiezan allí a hablar de todas esas cosas, de que es muy bueno para la fuerza y que eso da más fuerza para la energía y la energía da más fuerza para... O sea, una cantidad de cosas ahí que uno ya sabe que no entendieron lo que hasta aquí estaba explicando. Son estos los elementos que yo necesito que ustedes me justifiquen en el momento de que yo les pida la importancia del ATP y ADP como sistema energético. Hablamos un poquito más allá y son otros dos compuestos de alta energía que me van a permitir a mí entender lo que es la forma en que estos compuestos son utilizados. 1,3-bifosfoglicerato, muy importante, compuesto de alta energía. Él le cede su grupo fosfato al ADP, transformándose en 3-fosfoglicerato, y el ADP transformándose en ATP. Si ustedes ven aquí, como ya les dije, no me vayan a decir 1,3-bifosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato. Esa coma está aquí, es algo químicamente adecuado, pero que no se pronuncia, ustedes ya lo saben. 1,3-bifosfoglicerato tiene dos fosfatos que son distintos, lo mismo. Miren, aquí tenemos, ¿verdad?, un enlace de alta energía y aquí no lo tenemos. El grupo carbonilo que nosotros tenemos aquí en este enlace de tipo
anhídrido que nosotros estamos observando, hace este enlace un enlace de alta tensión en la molécula. Esta carga residual negativa que nosotros estamos observando aquí, digamos que succiona los electrones, haciendo, los electrones de este oxígeno, haciendo que esto sea un enlace de alta tensión. Aunque ustedes lo vean muy parecido a este es un enlace que impide, o sea, digamos que ala, por decirlo coloquialmente, nuestra molécula hasta aquí, provocando que esto sea una estructura altamente improbable, distinto a este enlace que tiene una buena posición, una buena capacidad de resonancia muy cercano a lo que es el fosfato libre. Por lo tanto, la energía acumulada aquí no es alta con respecto a la que está aquí. Entonces, la tendencia de este 1,3-bifosfoglicerato por todo, digamos, este enlace altamente inestable, este enlace altamente improbable, pero que está allí, es a que este enlace se rompa. Y cuando yo logro romper este enlace, hago que la estructura que queda sea una estructura más estable, con una gran liberación de energía, que no es que se está perdiendo, sino que se está acoplando a la síntesis de ATP. Entonces, por eso es que nosotros conocemos esto como un enlace de alta energía. No es que la energía tenga el enlace, es que el enlace que se forma provoca una serie de cambios, como les dije, este intercambio de electrones, o esta succión de electrones, haciendo que esta estructura sea altamente tensa e improbable, y su tendencia sea a la escisión, hace que nuestro 1,3-bifosfoglicerato sea un enlace de alta energía. Por otro lado, tenemos otra estructura, el fosfonol piruvato. Ustedes lo vieron también en la cima de lo que son los compuestos de alta energía, menos 14,8 kilocalorías por mol. Fíjense, él cuando se escinde se va a transformar en piruvato. Piruvato que es más estable que esta estructura, el fosfonol piruvato. ¿Qué pasa? Que este fosfato en el carbono 2 de nuestra molécula de 3 átomos de carbono hace que nuestra estructura sea altamente improbable también. Hace que aquí todo esto tenga una gran tensión, y esa gran tensión promueve a que nuestra estructura altamente inestable tenga una tendencia a escindirse y a liberar energía. Esto es porque mientras este fosfato aquí unido, no va a haber la formación del grupo ceto de nuestra estructura que estabilice nuestra molécula. Una vez que se ha liberado esto, así se puede formar y hay una mayor estabilidad de nuestra molécula, y por supuesto hay una mayor tendencia a la resonancia de nuestro grupo fosfato para que haya una estructura más estable. Entonces, como ustedes ven, no es que el enlace, ustedes deciden, voy a tocar el enlace y es más caliente que los otros, tiene más energía. No, no, no. Es que la presencia de ese enlace promueve una inestabilidad en nuestra molécula, una inestabilidad que por las leyes de termodinámica que hasta ahora hemos visto, va a tender a disiparse, va a tender a liberar toda esa cantidad de, ese orden excesivo que tiene aquí para un mayor desorden que va a tener una mayor estabilidad. Fíjense que parece paradójico lo que estamos aquí hablando, pero estamos hablando de que ese desorden va a promover que haya una mayor posibilidad de estructuras resonantes aquí, estructuras libres, que nos permiten a nosotros, digamos, cumplir con las leyes de termodinámica y estabilizar nuestra molécula. Entonces, fíjense, ¿qué pasamos nosotros de una estructura altamente ordenada, como es este grupo fosfato metido aquí, una estructura ordenada pero inestable, a una estructura, digamos, menos ordenada por la cantidad de grupos fosfatos que tiene y por la resonancia que puede haber aquí al formar el grupo Z, pero que a la vez es más estable? ¿Ok?
Entonces, tenemos que nuestro ATP, nuestro fosfonol piruvato, nuestro 1,3-fosfoglicerate y todas las reacciones que están aquí juegan un conjunto o un concierto energético que permite que el flujo de energía vaya desde los compuestos de mayor energía, como el fosfonol piruvato, como el 1,3-bifosfoglicerato, como el creatinfosfato, hasta el ATP en forma de ADP, o sea, el ADP que se va a transformar en ATP al recibir el fosfato de estos compuestos cuando por sus grupos, ¿verdad?, sus enlaces de alta energía sean liberados y esa energía sea asociada a la fosforilación a nivel de sustrato del ADP para que este ADP sea transformado en ATP y posteriormente pueda pasarlo a aquellas reacciones que necesitan de energía, reacciones de baja energía pero que las ameritan. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Un flujo que va desde aquí hasta aquí, siendo el ATP el que está en medio. Es importante también entender que nuestro ATP va a estar presente en todas las células y que nuestro ATP puede ser formado de dos maneras. Esta que nosotros estamos viendo aquí, la fosforilación a nivel de sustrato, donde desde un grupo fosforilado se fosforila otro grupo. En este caso, la creatina fosforila al ADP. Es una fosforilación a nivel de sustrato. Esa es una manera de formar el ATP. El fosfonol piruvato da su fosfato al ADP, fosforila. Entonces es una fosforilación a nivel de sustrato que hace que se forme una sustancia. Igual con el 1,3-bifosfoglicerato. La otra forma de hacerlo es por fosforilación oxidativa, es la cadena transportadora de electrones. Entonces hay dos maneras de formar el ATP. Fosforilación a nivel de sustrato y fosforilación oxidativa. Nos queda por ver que varios de estos compuestos de alta energía son utilizados como marcadores metabólicos. Por ejemplo, usted va a ver como la glucosa puede ser fosforilada a UDP-glucosa, puede unirse, ¿verdad?, a un compuesto de estos energéticos, ya no con fines de transporte energético, sino para ser marcados metabólicamente y que vayan hacia una vía específica, por lo menos la formación de glucógeno. Por supuesto, esos enlaces de alta energía en el rearreglo interno de la molécula y en el contexto de una enzima van a promover la energía necesaria para que se lleve a cabo una reacción. Pero no es un simple fin energético como lo que nosotros vemos aquí, sino que van a marcar una molécula para que pueda llevarse a cabo, para que pueda ser útil en una vía específica. Bueno, seguimos adelante. Ya hoy cumplimos con el contenido que necesitamos que estudiáramos y ya están viendo. Vean siempre el objetivo de lo que estamos nosotros tratando de llegar, para que puedan sacarle el mayor provecho a lo que estamos aquí estudiando.